Hola. Bueno. Bueno, buenas noches a todos. Supongo que tendremos que esperar a la gente de la unidad de graduados o del IA. Igual vamos a esperar unos minutos más a que se vayan incorporando todos. Bueno, supongo que ya creo que hace 15 días que nos vimos la última vez. Supongo que andan todos bien, que están todos estudiando. Yo respondí a algunas consultas que me hicieron por correo electrónico. Obviamente que tengo ese canal abierto siempre para todos ustedes. El que me quiere escribir, ya lo sabe, mi correo electrónico es mi nombre, jose@boteri, mi apellido.com.ar. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier problema que puedan llegar a tener, cualquier tema, incluso que no sea de esta clase, me pueden consultar, no hay ningún problema. Recibí algunos correos vinculados con algunas inquietudes, sobre todo con temas de concurso en grado de agrupamiento, APE, etc. Bueno, los fui respondiendo, me imagino que eso significa que todos están avanzando en sus estudios y bueno, eso me pone muy contento, ¿no? Así que bueno, hoy vamos a tener una clase que es la que me pidieron que diera, es la bolilla 8.1, acerca de verificación. Es una bolilla muy linda, el tema es muy interesante, espero poder darle satisfacción a todos. Así que bueno, esperamos algunos minutos. Si alguno quiere hacerme alguna pregunta antes sobre algún tema, mientras esperamos al resto de sus compañeros, encantado. Solamente póngase con el micrófono y me consulta lo que quiera. Veamos a ver el chat. Buenas noches. Bueno, ahora tenemos eso. Sí, ¿alguno quiere, antes de que arranquemos, quiere preguntarme alguna cosa de algo que tenga dudas o que necesite ayuda? Me lo dice. Doctor, una pregunta. Sí, Andrés. ¿Va a ser la clase sobre la verificación tempestiva o todos los tipos verificatorios? Mirá, me pidieron que dé una charla sobre la bolilla 8.1 que habla obviamente de la verificación tempestiva, pero también habla de otros métodos de incorporación al pasivo, así que los voy a mencionar para que lo tengas en cuenta, pero esta va a ser una charla sobre todo sobre temas de verificación tempestiva, ¿verdad? Artículo 32, 33, siguiente, 32 bis. Va a tratarse de eso, pero de todas maneras vamos a tratar de cumplir con la pauta del programa para que todos los temas estén dados y voy a hablar del resto de las cuestiones porque en esta bolilla 8.1 habla de verificación ordinaria entre la sindicatura, pedido, contenido, etcétera, pero dice también acciones incorporativas genéricas y especiales. Entonces seguramente vas a querer saber cuáles son las acciones incorporativas especiales y te las voy a mencionar para que estés al tanto. Muchos ya lo han hablado, ¿no? Pero viene bien refrescarlo en este momento para saber que no todo es la verificación de crédito ante el síndico. Así que claro, sí. Está bien. No, porque yo tengo una duda respecto del artículo 20, creo que es el 20, que habla de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes y Sí. se requiere el asentimiento primero del juez. Escuché dos versiones, te digo cuáles escuché. Escuché la versión que dice que primero es necesario que lo apruebe el juez y que el cocontratante es un convidado de piedra, que no tiene ningún tipo de incidencia ahí, o que el síndico le informa al juez y el juez
y tiene que dar su consentimiento el contratante. Tengo como esas dos versiones. No sé cómo es el mecanismo. Mirá, la hipótesis del artículo 20 es una hipótesis prácticamente de verificación, es una especie de verificación específica y atípica, porque cuando se trata de continuar un contrato con prestación recíproca pendiente, obviamente vos vas a estar reconociendo un crédito de parte del otro en función del contrato, y eso va a quedar incorporado al pasivo. Si no, imagínate que el tercero contratante sería realmente un convidado de piedras y además tiene que ir a verificar crédito, ¿no? Me parece que sería una exageración. Yo lo entiendo así. Me parece que en la óptica lo que vas a necesitar es un dictamen del síndico y vas a necesitar una resolución judicial. Así que me parece que todo va en función de lo que dijiste como segunda opción. Vos fíjate que te voy a hacer algún pequeño comentario primero. En la práctica de los concursos, el tema del 20 es un tema que se toma con mucho cuidado. Es decir, nadie se quiere meter mucho con el 20 porque tienen temor, tanto los deudores como los acreedores, pero en particular los concursados, salvo que haya un tipo de contrato muy especial, que tengan miedo que se le caiga, llámese distribución, concesión, agencia, franquicia, alguno de esos, bueno, ahí ante la virtualidad de que las cosas puedan ir muy mal, se recurre al 20. Pero fíjate que el 20 dice: el deudor puede continuar con el cumplimiento de contratos en curso de ejecución cuando hubiese prestaciones recíprocas pendientes. En un contrato empresario siempre va a haber, es decir, cualquiera de los contratos de colaboración empresaria típicos siempre va a haber algo de esto. Para ello debe requerir autorización al juez, y sí, tiene que pedirla al juez. Y el juez va a pedir primero un dictamen del síndico, ¿verdad? Pero fíjate que después, bien, las prestaciones de terceros, después de presentadas en el concurso preventivo y previo cumplimiento de lo dispuesto, van a tener el privilegio del artículo 240, es decir, una especie de gasto de concurso, prededucible, y va a andar bien. ¿Va a quedar verificado? Sí, es una manera de incorporarse al pasivo. Así que está bueno mirarlo desde ese punto de vista. Bueno, o sea, lograría un privilegio, digamos, una sí, preferencia. señor. No, Sí, no es privilegio, es preferencia. por eso tampoco el concursado, ¿viste?, no quiere echar mano al 20, porque por un lado decís, bueno, me hago del contrato, qué lindo, por otro lado, empiezo a tener un acreedor que por ahí iba a ser un quirógrafo tranquilito, y ahora voy a tener un súper privilegio. Así que vas a ver pocos casos en donde el concursado tome el 20, salvo que haya situaciones difíciles. No tomé lista, me preguntan si tomé lista, no tomé lista, me parece absolutamente aburrido tomar lista y nos quita tiempo, ganas, todo el mundo se angustia. Así que lo que hago es sacarle la foto a esto y me parece que es lo mejor. Fotito 1 hasta Camila, fotito 2 hasta Delfina, acá estamos Julieta, fotito 3. Ahí está. Además, me imagino que esto, al quedar grabado, ¿no?, quedará grabado todo. Listo, ya tenemos nuestra lista. Qué lindo, podemos avanzar. Son las 8:15 pasadas. Así que sí, el que llegó, llegó, y el que no llegó, mala suerte. Bueno, me alegro ver todas esas caras bonitas, verlos bien. El que no puso su video, lo mejor es que lo ponga, porque lo lindo para un profesor de dar clases es ver a los alumnos. Sí, a mí me encanta dar clases, pero si veo solamente fotitos ya se me va el encanto. Así que bueno, el punto les había comentado a los que llegaron tarde. Vamos a ver la bolilla 8.8.1 sobre verificación de créditos. Un tema que ha estado seguramente, mientras fueron avanzando en sus estudios, está ahí medio impectore, ¿no? Más o menos lo han tratado, todos tienen una idea, ¿verdad? Pero vamos a ponernos en situación de concurso preventivo. Hasta ahora, ¿qué tenemos? Hasta ahora tenemos el concursado con su demanda, una especie de pequeña instrucción preferencial
que actualmente cada vez, preconcursal, que actualmente es cada vez más frecuente. Si vos presentás la demanda de concurso preventivo y el juez normalmente antes de la apertura empieza a pedir algunas cositas. ¿Por qué lo hace el juez actualmente? ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque tratan de ver que exista cierta precisión en los activos. Es decir, los jueces están muy preocupados hoy en día por la tangibilidad del activo. Dicen, bueno, vos fíjate que cuando presentás la demanda, el tema de la preocupación está en los estados contables, en una serie de informes, pero, por ejemplo, tener un informe de dominio de cada uno de los bienes, sobre todo los inmuebles o algunos bienes registrables como las marcas, etcétera, no es algo que la ley lo requiera, no es algo que la ley exija, pero yo te puedo asegurar que en los juzgados, sobre todo de Mar del Plata, me refiero a alguno de ellos, juzgado 16, por ejemplo, el juez, ¿en qué se preocupa? Che, bueno, te presentaste en concurso, bacanudo, a ver, decime bien cómo están las cosas, ¿no? En un caso, por ejemplo, que me toca vivir, el juez me pidió fotos de los activos para ver cómo estaban en una empresa de ómnibus, cómo estaba cada una de las unidades, ¿viste? Entonces, no es que solamente presentás la demanda y tenés la sentencia de apertura, actualmente los jueces, algunos de ellos le ponen algún condimento a esa especie de instrucción preconcursal, después tenés la sentencia de la apertura que ordena todo el procedimiento. Y ustedes habrán visto cuando estuvieron en el artículo 14, sentencia de apertura fija, ¿verdad?, una fecha hasta la cual los acreedores deben presentarse a verificar créditos ante el síndico, ¿no? Entonces ya ustedes ya empiezan a tener una idea, ya hay una sentencia que está ordenando algo y les está diciendo a todos los acreedores concurrentes no que vayan a presentar sus demandas al juzgado, sino que vayan a la oficina del síndico. Y ahora vamos a ver un poquito ese procedimiento, pero antes de avanzar, me parece que es muy interesante que ustedes no pierdan de vista lo siguiente. Ustedes habrán visto que con la presentación en concurso, ¿verdad?, y sobre todo con la publicidad de la sentencia de apertura, se suspenden toda posibilidad de iniciar nuevas acciones de contenido patrimonial contra el concursado, ¿verdad? Ya no se puede. Entonces, lo que está ocurriendo aquí, fíjense ustedes, es que las acciones individuales de los concursados empiezan a sufrir una pequeña mutación. Me refiero a que ya no podés iniciar el juicio ejecutivo, ya no podés iniciar el proceso de cobro de pesos, ya no podés hacer eso. Tu acción individual mutó en otra, en una acción concursal. Ya lo que vos tenías por el derecho procesal común, como una vía que te garantizaba el ejercicio de tus derechos, ya esto se suplanta por la ley de concursos y tus acciones individuales mutan en una acción colectiva. Y esto forma parte del tema que vamos a tratar, porque, bueno, la verificación de créditos, a diferencia de las acciones individuales, es un procedimiento que no solamente permite ser reconocido como acreedor y estar incorporado en el pasivo del concurso, sino que además es un procedimiento por el cual el resto de los acreedores puede llegar a cuestionar tu crédito. Es decir, vos iniciás tu pedido de verificación ante el síndico, vas a obtener un dictamen que va a formar parte del informe individual, pero lo cierto es que durante un periodo de observación, el resto de los acreedores va a poder emitir alguna opinión acerca de lo que vos creés que es tu derecho. Entonces, fíjate que acá se produce un fenómeno bastante particular, que es un efecto de la concursalidad, que es, vengan todos los acreedores, pero además la posibilidad de que entre ellos discutan. Así que es una verdadera acción colectiva, la verificación de créditos, que se distingue de la acción individual, porque vos lo que reclamás acá es que te incorporen al pasivo, que te incorporen a la posibilidad de negociar un acuerdo con los acreedores. No estás iniciando una acción tendiente exclusivamente al cobro de tu crédito, tendiente a lograr, por ejemplo, la realización de bienes en el caso
de que no se cumpla una sentencia de condena. Acá lo que vos querés es el ticket de entrada para ponerte a negociar con el deudor. Y ese ticket te puedo asegurar que es muy relevante. ¿Por qué es muy relevante? Bueno, si vos no te presentaste a verificar créditos, no es que perdés tu crédito. Si no fuiste ante el síndico, si no cumpliste con lo que vamos a hablar ahora, podés hacerlo tardíamente cargando con las cuotas a través de un incidente particular, que es otro modo de incorporarse al pasivo. Pero lo que sucede es que no vas a poder sentarte con el concursado a negociar el acuerdo junto al resto de los acreedores. Y al haber perdido esa oportunidad, te puedo asegurar que las pérdidas que podés llegar a tener son muy relevantes porque vas a quedar sujeto a lo que el resto de los acreedores quirografarios llegue como acuerdo en el concurso con el deudor en una propuesta que los acreedores presten conformidad. Así que si vos no lográs el ticket de ingreso a través de la verificación tempestiva, estás en un problemita muy serio porque vas a quedar sujeto al acuerdo que el resto de los acreedores que sí ingresaron en la verificación y que fueron reconocidos y declarados admisibles puedan llegar a convenir con el concursado y ese acuerdo se te va a ser oponible. Así que por eso es tan relevante que ustedes entiendan esta bolilla 8, es tan relevante que se den cuenta de cuáles son los mecanismos que esto lo permiten, ¿verdad? Y es tan relevante que se presta atención a todo. Por supuesto que la gente muchas veces ve a los concursos como un proceso, muchos de los profesores de esta cátedra lo ven así, siempre hablan de temas procesales. A mí me parece una visión interesante. Ahora, yo también lo miro como un negocio y te puedo asegurar que lograr la verificación de créditos forma parte del tema del negocio en sí, porque si no, no me puedo sentar con el concursado a negociar una propuesta de acuerdo y quedo sujeto a lo que el concursado y el resto de los acreedores decidan. Y no es algo que personalmente desee, ¿no? Y ningún acreedor desea. Así que esas son las cuestiones, digamos, en términos generales, muy generales, este tema de verificación de crédito. Lo que quiero que en principio entiendan muy bien es que tu acción individual, esa que te permitía iniciar el juicio de cobro, el juicio sumario, el juicio ejecutivo, mutó a una acción colectiva y la posibilidad que tenés es esta de hacerlo de una manera tempestiva, mediante un procedimiento muy interesante que es el que empieza a regir con el artículo 32, que empieza a tener sentido con el artículo 32. Bueno, que es el artículo que arregla el tema del pedido de verificación de créditos y el inicio de esta etapa del proceso, que es la etapa de verificación. Así que, dicho esto, ¿cómo comienza el tema? Bueno, ustedes habrán visto que en el artículo 14 se fija un plazo, fecha hasta el límite hasta la cual los acreedores pueden presentarse ante el síndico con un pedido de verificación, que es un escrito, una nota, en donde se deben indicar monto, causa y privilegio, ¿verdad? Pagar un arancel, que en este momento, de acuerdo a la ley, es el 10% del salario mínimo vital y móvil, más o menos 2.600 pesos, 2.160 pesos aproximadamente, y a partir de ahí empieza a trabajarse o empieza a tratarse el tema. Esto es, el pedido de verificación no es una demanda judicial de estilo, no es que sigue las reglas del artículo 330 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, sino que es una nota, es un escrito en donde el acreedor debe indicar monto, causa, privilegio, ¿verdad? Y acompañar los títulos justificativos de sus créditos y pagar el arancel. En eso consistiría todo, parece un tema simple, no es necesario patrocinio letrado, para nada, pero generalmente es de estilo que sea así, es decir, en la práctica profesional está bueno patrocinar al acreedor en ese momento, en el pedido de verificación,
le da cierta seriedad, quiere decir que un abogado trató el tema, obviamente que habilita la posibilidad de cobro de honorarios a ese acreedor, ¿verdad? Y permite constituir domicilio, que es un tema, otro requisito muy importante del pedido de verificación, hay que constituir domicilio especial a los efectos del concurso, ¿bien? En donde se van a tener por válidas todas las notificaciones si es que en algún momento hubiera alguna respecto de ese acreedor. Así que es una cosa bastante fácil de hacer, es, como les dije, no tiene el formato de una demanda judicial, no es que se ofrece prueba, no es que voy a ir con testigos, no, simplemente voy a ir con un escrito, voy a justificar la personería, un tema que es muy relevante cuando el acreedor es una persona jurídica, es una causa en no justificar la personería de rechazo de la pretensión, así que lo que tenemos que hacer siempre es prestar atención. Si bien no es una demanda judicial, hay que justificar la personería del acreedor. Normalmente es el presidente directorio de una sociedad anónima, el gerente de una SRL, el acreedor. Bueno, hay que acreditar de dónde salió todo esto. A veces se presenta un apoderado con un poder especial, a veces es el mismo abogado que se presenta con un poder general para juicios, hay que revisar que tenga la facultad de presentarse a verificar créditos, y bueno, te presentás ante el síndico, ¿verdad? Con esa nota, como te digo, es una nota bastante especial, porque hay que indicar el monto, la causa y los privilegios. Vamos al tema del monto. La idea de indicar el monto es la idea de poder cristalizar y tener noción acerca de cuál es el grado de compromiso del patrimonio del concursado respecto de sus acreedores. Es decir, poner un monto indeterminado lo que genera es un rechazo del pedido de verificación. Aunque no esté absolutamente líquido el crédito, el monto hay que determinarlo. Les voy a dar un ejemplo que suele suceder. Muchas veces se presentan abogados en los concursos preventivos a verificar su crédito por honorarios. El crédito está devengado porque hubo un juicio, hubo una imposición de costas, pero la regulación de honorarios no está firme o no se hizo regulación de honorarios. Bueno, no podés ir ante el síndico con tu pedido de verificación sin estimar el monto de tus honorarios. Lo tenés que indicar como monto. Es decir, es un pedido en donde el tema del monto es algo relevante, no puede ser un monto indeterminado, tiene que ser una cifra concreta con números, pelos y señales, ¿no? La cifra por la cual vos pidas la incorporación de tu crédito en el concurso tiene que ser así, un monto líquido y determinado, ¿verdad? Aunque la cifra no esté, no surja de los títulos justificativos, lo que sea. Si vos querés que tu verificación funcione, lo cierto es que el monto lo tenés que determinar. Y si no está determinado, no está líquido, bueno, lo tenés que determinar igual y lo tenés que estimar en un monto por el cual vos pedís la verificación. Ahora vamos al segundo requisito, que es el tema de la causa. El artículo 32 dice indicando monto, causa y privilegios. Y parecería que esto de indicar la causa significaría simplemente dar algunas razones acerca de cómo llegamos a ser acreedor del concursado. Lo cierto es que este requisito de indicar la causa es un tema que ha sufrido mucha interpretación por parte de la jurisprudencia, y yo les puedo decir que en la actualidad este verbo indicar debería suplantarse por el verbo acreditar. Es decir, no solamente tenemos que decir cómo es que somos acreedores de este señor, sino tenemos que acreditarlo de una manera lo más fundada posible. Por supuesto que la narración que pueda hacer el acreedor acerca de cómo llegó a ser acreedor siempre es relevante, porque el síndico va a poder investigar después cómo es que vino este crédito, pero lo cierto es que todo papel, todo antecedente del crédito lo tenés que acompañar. El proceso de verificación, esta etapa de verificación de créditos, es una etapa de conocimiento. Si bien no es un juicio de conocimiento pleno, como un proceso ordinario,
es una etapa de conocimiento. El síndico va a querer saber cómo llegaste a eso, va a querer revisar los libros del concursado, va a querer revisar los libros del acreedor. Entonces, no solamente hay que dar una explicación sucinta acerca de cómo se llegó a ser acreedor de este señor, sino que hay que tratar de acreditarlo por todas las vías posibles. Obviamente es una etapa documentaria, es decir, vas a acompañar los títulos justificativos de tu crédito, y esos títulos son documentos, es decir, no vas a poder ofrecer peritajes, no vas a poder ofrecer pruebas informativas, no vas a poder ofrecer nada de eso, tenés que ir con los papeles, con los títulos justificativos de los créditos y tratar de relacionarlo con la causa de la obligación que vos pretendés verificar. Así que tanto el monto como la causa son dos temas que son absolutamente relevantes para lograr la verificación de tu crédito. Obviamente después tenés que indicar si tenés o no tenés un privilegio. Si te comiste el tema de que tu crédito tiene un privilegio, vas a quedar como un crédito quirografario. Así que es un requisito importante, pero no es tan decisivo como para el rechazo de la pretensión. Incluso si tuviste un error y pusiste que es quirografario y el crédito era privilegiado, bueno, lo cierto es que tu crédito va a ser admitido, pero en el carácter quirógrafo que pueda llegar a tener, ¿verdad? Pero, digamos, no es un requisito que vaya a obstar a tu incorporación en el pasivo. Incluso el punto del privilegio puede ser revisado por un incidente posterior, al igual que el resto de las condiciones de tu pedido de verificación, un tema sobre el que después voy a referirme. Pero lo que quiero significar es, para ustedes se trata de una presentación ante el síndico, no es ante el juez. Hay que realizarla en término, es decir, hasta el día en donde en la sentencia de apertura se admite la presentación de pedido de verificación ante el síndico, hasta ese día, y no puede haber, digamos, horas de gracia ni nada del estilo. Normalmente, cuando se publican los edictos, ustedes habrán visto, el síndico ya aceptó el cargo y le informó al juez cuáles son los horarios de atención, así que dentro del horario de atención tenés el tema de la verificación de crédito. Lo que está sucediendo a raíz de la pandemia y todo esto es que en algunos casos se ha admitido una verificación digital ante la sindicatura. Por ejemplo, ustedes habrán visto ese proceso de concurso tan famoso de esta empresa cerealera que se concursó en Santa Fe, ahora no me acuerdo justo el nombre, en donde el Estado trató de... Vicentín. Claro, Vicentín. Bueno, la verificación de crédito en Vicentín se hizo digital. Vicentín. Si bien no está admitida, claro, si bien no está admitida esa vía como procedimiento actualmente en la ley de concursos, el juez, por razón de la pandemia, en función de una situación de fuerza mayor, habilitó el tema de la presentación digital ante la sindicatura, digamos, con los mismos requisitos que sería hoy en día una presentación de una demanda en tribunales, porque ustedes habrán visto que ahora también las presentaciones son electrónicas. Esto es, habría que digitalizar todo, digitalizar todos los documentos y enviárselo al síndico a una dirección de correo específica, y todo eso fue habilitado por el mismo juez del concurso. No está en la ley, les digo, es lo que está sucediendo y quizás siga sucediendo si este tema de la pandemia sigue en vigencia, ¿no? Ahora bien, esa presentación... Perdón. Sí, Lucía. ¿Puedo hacer una pregunta? Tengo una duda de la verificación tardía, pero si no, espero a que explique ese tema, como lo mencionó previamente. Bacanudo. Yo te diría, no tengo problema. Termino de explicar esto de la presentación efectiva y vamos a los otros modos de incorporación. Buenísimo. Pero me interesa que ustedes tomen absoluta conciencia de, y sin ningún rigor académico, sino en la vida práctica real de las verificaciones de crédito, cómo se hace esto. Si ustedes me lo piden, yo les hago llegar algunos pedidos de verificación al que quiera para verlo materialmente, porque
digamos, hablar de esto en el aire está macanudo, pero si ves los papeles te vas a dar cuenta, si hiciste una vas a hacer 2000, no tiene mucho misterio. Yo me anoto con eso. Macanudo, me mandan un crédito, yo les mando un par de pedidos de verificación para que ustedes vean pedidos de verificación reales, ¿no? que yo haya hecho para que ustedes de créditos que ya estén verificados, de concursos que estén terminados, para que ustedes vean cómo viene la mano con ese tema. Ahora, te presentás ante el síndico, bien, con tu pedido de verificación y los títulos justificativos de tu crédito con 2 copias, todas firmadas. Con 2 juegos de copias, tanto del pedido como de los títulos justificativos de los créditos. Bueno, ¿a dónde va a parar todo eso? Bueno, por un lado, el síndico te va a recibir el pedido de verificación, va a ponerle a cada uno de los originales que vayas a ver acompañado, le va a poner un sello que va a decir presentado para su verificación el día tal, ¿verdad? Es una costumbre muy antigua esa, porque en el pasado, cuando la gente iba a verificar sus créditos con cheques, pagarés, etc., ese sello, que se aceptaba sobre todo en los pagarés, después impedía la circulación posterior del crédito, o por lo menos se informaba al resto de los tenedores que ese pagaré ya había sido presentado a verificar y que es un crédito litigioso, ¿bien? Entonces, el síndico te recibe tu pedido de verificación, le pone un sello y se lo pone a cada uno de los títulos justificativos de tu crédito. Sean escrituras públicas, sean pagarés, sean cheques, sean facturas, a todos le va a poner ese sellito y después te va a devolver una de las copias, ¿verdad? Con todos los sellitos presentados para su verificación para que vos lo tengas. ¿Bien? El otro juego de copias va a ir al legajo del síndico. El síndico va a tener una copia de todos los pedidos de verificación para poder ir trabajando, ¿bien? Y todo eso va a quedar archivado en el legajo del síndico. Las copias deben ser absolutamente idénticas, el síndico va a controlar que tengas los originales y los 2 juegos de copia, ¿bien? El efecto de esa demanda de ese pedido de verificación es el efecto de una demanda, de cualquier demanda judicial. Me refiero a que interrumpe la prescripción, la caducidad, cualquier otra cuestión que sea efecto de la demanda, bueno, lo va a tener el pedido de verificación al igual que si fuera una demanda judicial. Lo dice el artículo 32, tiene los mismos efectos. ¿Bien? Así que, por supuesto que en ese momento, esa primera instancia, cuando vas con tu pedido de verificación al síndico, lo que hace un síndico profesional, un buen síndico, es sentarlo al acreedor y empezar a hacerle preguntas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay cosas que surgen de los papeles que vos te presentaste y hay otras cosas que no. Te voy a dar un ejemplo. Hay algunos créditos que están excluidos de la votación. No dejan de ser créditos, ¿verdad? No dejan de ser créditos. Me refiero a lo que ustedes van a estudiar en el artículo 45. Me anticipo un poco. Pero vos imaginate que si el crédito es del hijo, del concursado o de la esposa, ya es una circunstancia un poquito sospechosa respecto del origen del crédito, puede ser un crédito legítimo, pero la ley, en función de la protección de la familia y una serie de cuestiones, le inhabilita a ese señor prestar su conformidad con un acuerdo. Así que muchas veces los síndicos no solamente revisan los papelitos, sino que empiezan a hacer algunas preguntas. Por supuesto que a vos te puede llegar a resultar muy obvio que si se concursa José Pérez y aparece Marcelito Pérez con el pedido de verificación, por ahí puede llegar a tener alguna vinculación y el síndico empezar a hacerle alguna pregunta para ver la filiación de este muchacho. Todo eso puede ser muy obvio, muy fácil, muy sencillo de ver. Ahora, imagínense ustedes que la situación puede llegar a ser distinta cuando el concursado y el acreedor que se presenta a verificar son sociedades. Por ahí la sociedad es del padre y aparece una de las sociedades que es del hijo, del primo, de lo que sea, o de la esposa, y se presenta a verificar crédito. Obviamente que la sociedad se llama la Pirulita S.A. y no sabés quiénes son sus socios, no sabés quiénes son sus accionistas, y puede darse la situación
de que sea una empresa, una sociedad controlada por parte de la concursada, o situaciones del estilo. Entonces, ese primer contacto entre el síndico y el acreedor, cuando el acreedor se presenta a verificar los créditos en la oficina del síndico, siempre es muy relevante, con lo cual no hay solamente que ir preparado a presentar un pedido de verificación, sino que a ir preparado a hacer algunas preguntas por parte del síndico y uno a dar algunas respuestas, ¿verdad? Porque el síndico tiene toda una facultad de investigación, que ustedes van a ver en el artículo 33, que es muy relevante, y no solamente se abastece de los documentos que presente el acreedor como título justificativo de sus créditos, sino que va a investigar qué es lo que hay más allá de los papeles, qué es lo que hay más allá de los relatos que el acreedor haya hecho, ¿verdad? Dicho todo esto, hacemos un pequeño resumen. Dentro del plazo que indica la sentencia de apertura, el acreedor debe concurrir a la oficina del síndico. Si quiere ser un acreedor concurrente, debe ir con su pedido de verificación indicando monto, causa y privilegios, acompañar los títulos justificativos de sus créditos, todo eso con 2 juegos de copias, ¿verdad? Y pagar el arancel, que como les dije a ustedes, es un monto que es el 10% del salario mínimo vital y móvil. Te ponen unos sellos, ¿verdad? En todo tu pedido de verificación, en una de las copias, te lo llevas y te vas a tu casa muy contento. Ese es uno de los modos de verificación tempestiva de crédito. A eso luego viene una etapa en donde el resto de los acreedores va a poder observar tu crédito, ¿verdad? Puede decir, no, este no es un crédito, este acreedor no es un acreedor, este acreedor es un hermano, este acreedor, lo que sea. Existe esa etapa de observación, periodo de observación de crédito, que luego algún profesor seguramente va a narrar el punto 8.2, así que no me voy a meter mucho en eso, pero existe ese periodo de observación. Después, el informe individual del síndico, donde el síndico va a hacer previa investigación que haya hecho, si es necesario, ¿verdad?, sobre los libros del concursado y sobre los libros del acreedor, va a ser un informe en donde aconseje declarar admitido o verificado el crédito según sea el caso, ¿verdad? O declararlo no verificado o inadmisible. Existen esas variantes que después seguramente otro profesor les va a explicar. Pero digamos, ese es el objetivo. El objetivo es, el primer objetivo que tiene un acreedor en un concurso es que el síndico le dictamine favorablemente la admisión del crédito, y luego de que el síndico haga ese informe individual, el juez va a dictar una sentencia, que es la sentencia del artículo 36, en donde va a valorar tanto el pedido de verificación como el informe de la sindicatura, como las observaciones al crédito que hayan habido, y va a dictar una sentencia declarando admisible, inadmisible, verificado o no verificado el crédito que se trate, ¿no? Y ahí termina esta cuestión. Si superamos ese procedimiento y logramos una sentencia favorable, vamos a estar dentro de los acreedores que pueden negociar con el concursado dentro del periodo de exclusividad. Vamos a ser uno de esos. Si no fuimos admitidos, si se declaró inadmisible totalmente el crédito o parcialmente, por el monto que sea o por todo el crédito, vamos a poder iniciar dentro de los 20 días hábiles contados a partir de la notificación por nota de la sentencia de verificación, un incidente que se llama incidente de revisión, que sería una especie de impugnación a la sentencia del juez del artículo 36, para tratar de incorporar nueva prueba, nuevos hechos que le permitan al juez, en un juicio de conocimiento donde ya hay una prueba mucho más importante, ya se pueden ofrecer testigos, peritos, etc., tratar de revertir esa inadmisibilidad y que declare verificado el crédito, ¿bien? Ahora, si a mí no me aceptaron como acreedor en la etapa tempestiva, si no estoy dentro de la sentencia del artículo 36, ¿bien?, si no estoy ahí y tengo que irme a la revisión,
Bueno, lo que me va a suceder es que el acuerdo que obtenga mientras tanto el concursado con sus acreedores me va a ser oponible y yo tengo que sujetarme a lo que estos muchachos hayan resuelto. ¿Bien? Entonces, fíjense ustedes, ¿por qué explico un poquito el final de la historia? Porque ustedes tienen que tener presente cuál es la importancia que tiene verificar tempestivamente el crédito, a tiempo. Tiene la importancia de que participás del juego del concurso, participás de las negociaciones. Si no lograste eso, lo que vas a obtener es quizás el reconocimiento de tu crédito por otras vías, ¿verdad? El incidente de la revisión, la verificación tardía, etcétera, pero el acuerdo que haya logrado el concursado con el resto de los acreedores te va a ser oponible. Esto quiere decir que vos no negociaste nada y resulta que el concursado dijo, bueno, voy a pagar el 30% de los créditos a 20 años, y bueno, vos que hiciste un esfuerzo, verificaste tardíamente, vas a tener la posibilidad de cobrar tu crédito al 30% y a 20 años y no va a haber ninguna discusión sobre el tema. ¿Bien? Así que entendí la importancia esta de verificar el crédito a tiempo, ¿no? Sí, me decías, Lucía. Claro, mi duda es en realidad, si por ejemplo en un incidente de verificación tardía, ese incidente se resuelve previo a que inicie el periodo de exclusividad donde el acreedor va a negociar con el deudor con los acreedores, ¿no hay forma de que se resuelva antes? No, no hay forma que se resuelva antes. Normalmente un incidente de verificación tardía, vamos a meternos ahora en el punto de qué pasa si no fuimos a presentarnos con nuestro pedido de verificación ante el síndico. Bueno, no pasa, no es que perdiste tu crédito, podés iniciar ante el juzgado, ya no ante el síndico, una verdadera demanda, tramita por la vía de un incidente genérico, artículo 308, vas a ir con ese incidente, el concursado lo va a contestar, tiene el esquema de un juicio sumario, digamos, vas a tener demanda con traslado por 10 días, contestación, una apertura de prueba no mayor a 30 días, ¿verdad? Y luego sentencia. Antes de la sentencia, el síndico tiene que hacer un informe sobre el crédito y después el juez resuelve, esa sentencia es apelable, etc. En la justicia argentina, Lucía, no hay ninguna posibilidad de que un pedido de verificación tardía se resuelva antes del inicio del periodo de exclusividad. Pero si sucediera, si vos me decís, che, ¿qué pasa si por alguna razón, ¿no?, se demora el proceso concursal, se amplía el periodo de exclusividad, cosas por el estilo, y el pedido de verificación tardía se resolvió antes? ¿Puede este muchacho participar del juego? No, no puede. No puede. Solamente los acreedores que fueron declarados admisibles y que fueron categorizados por el concursado y que están incluidos dentro de la sentencia de categorización que va a dictar el juez, son los que juegan el juego del negocio del concurso, que es tratar de llegar a un acuerdo favorable para el acreedor y para el concursado. Así que tenés ese... Perfecto, Lo mismo sucede con un revisionista, es decir, si vos te presentaste a verificar y te declaró admisible el crédito por un porcentaje, por ejemplo, por el 30%, y tenés el 70% declarado inadmisible, tenés que iniciar un incidente de revisión dentro de los 20 días, marcando, ese incidente va a demorar un tiempo que te pueda sobrar, es bastante largo, pero aunque fuera resuelto antes, tu monto no va a variar. Tu monto no va a variar. Vas a ir a la negociación por ese 30% que fue declarado admisible. Me hacían otra pregunta. Sí, que tengo anotado acá de otra cursada. ¿Qué tiene que ver Rafiki en esto? Rafiki es un plenario de la Cámara Nacional de Comercio que tiene que ver con el inicio oportuno del incidente de revisión de créditos y cuándo queda notificado, cuándo queda notificada la sentencia de verificación. No me quiero meter mucho en el tema porque es materia de otro punto, de otra bolilla y de otro profesor, pero te voy a decir que la sentencia de verificación, es decir, volvemos al procedimiento, vamos con el pedido de verificación ante el síndico, tenemos un periodo de observación de crédito de 10 días,
¿verdad? El resto de los acreedores puede presentar alguna observación. ¿Cómo son las observaciones? Son también notas dirigidas ante el síndico, en donde un acreedor va a la oficina del síndico dentro de ese plazo de 10 días, empieza a revisar los legajos que tienen que estar a disposición del resto de los acreedores y ve algo raro. Dice, no, este tipo no es acreedor, yo lo conozco, es el hermano del concursado, ¿verdad? Entonces le presenta una nota ante el síndico y dice, no, este señor, observo este crédito no existe, es trucho, este señor es el hermano, lo que sea, hace esa observación, tiene que ser fundada, ¿verdad? Y después tenemos el informe general del síndico y luego la sentencia de verificación, ¿verdad? Con la sentencia de verificación sucede un efecto muy especial que es diferente a las sentencias de todos los juicios. ¿Por qué? Porque ustedes vieron que las sentencias de todos los juicios se notifican al domicilio real del demandado y del actor y al domicilio constituido, ¿verdad? Esta sentencia, que es una sentencia muy importante, se notifica por nota. Es decir, los días martes o viernes se notifica. Las sentencias no se mandan cédulas a los acreedores, no se manda una cédula al concursado, se notifica por nota, ¿verdad? Y a partir de esa notificación te entra a correr el plazo para poder iniciar un incidente de revisión, que es la manera que tenés de impugnar esa sentencia, como si fuera una apelación, digamos, pero en la misma instancia y a través de un incidente. Entonces, ¿qué pasa si se te pasa ese plazo para revisar? Bueno, lamentablemente tu crédito, salvo que exista dolo, va a quedar masacrado por la sentencia de verificación, si lo declaró inadmisible, porque esa sentencia va a pasar por autoridad de cosa juzgada, salvo dolo, ¿no? Pero demostrar el dolo significa una cosa muy difícil, porque habría que demostrar también una actuación por parte del juez, ¿viste? Poco feliz. Así que, de todas maneras, no me voy a meter mucho en eso, porque es tema de un poquito más adelante. Pero es interesante que ustedes vean cómo viene la mano y por qué es tan relevante presentarse a verificar tempestivamente tu crédito. Porque si no, realmente quedás fuera del concurso o quedás sujeto a lo que el resto de los acreedores negocien con el concursado. Dijimos que había otras vías de incorporación al pasivo que no son las del pedido de verificación. Y algunas ustedes ya la han estudiado, porque ustedes ya estudiaron pronto pago, ¿verdad? Entonces ahí te diste cuenta que hay algo que no es este pedido de verificación. El acreedor laboral puede, ¿verdad?, presentarse a pedir, a presentar una solicitud de pronto pago. Puede ser un acreedor laboral o puede ser un acreedor involuntario. Es decir, cuando hay razones humanitarias que lo justifiquen, alguien puede presentarse ante el juez y pedir el reconocimiento y el pago con los primeros fondos del concurso, en razón de circunstancias, como te digo, muy especiales que están en el artículo 16. A veces son situaciones de vida, a veces son situaciones muy delicadas. Todo esto tiene algún antecedente que después seguramente a ustedes ya se lo han explicado, pero digamos, el pronto pago no es solamente un beneficio para el acreedor laboral. Cuando hay razones humanitarias suficientes, tu crédito puede ser reconocido por pronto pago. Mirá bien el artículo 16 y te vas a dar cuenta, ¿no? Bien, ¿qué pasa con el pronto pago? El pronto pago se presenta en el expediente muchas veces a través de un incidente, tiene un trámite muy cortito donde hay un trasladito de 10 días, el síndico emite opinión, y si es admisible el pronto pago, es declarado admitido, ¿verdad? Tu crédito va a quedar verificado por esa vía. Es decir, va a quedar incorporado al pasivo por esa vía. Entonces, no tenés que hacer el pedido de verificación ante el síndico, sino que con el pronto pago reconocido, el acreedor laboral o aquel que por razones humanitarias lo requiera, puede obtener su incorporación al pasivo. Es un modo distinto del pedido de verificación ante el síndico. Del mismo modo que es un modo distinto el que hablaba Lucía, la verificación tardía. Se me pasó el plazo para verificar créditos, bueno, no pasa nada, puedo iniciar un incidente, pero me voy a comer las costas por tardío, ¿verdad? Y además tengo el problema más serio de todo, que no participo del juego del concurso, quiere decir que me va a ser oponible a mi crédito
el acuerdo que el concursado llegue con su acreedor, ¿verdad? Después tenemos esa vía de reconocimiento que hablaba nuestro amigo Andrés, del artículo 20, ¿no? En donde en un contrato con prestación recíproca pendiente puede ser que el contratante in bonis, ¿verdad?, acepte que se continúe todo este procedimiento, haya una resolución judicial y su crédito va a quedar verificado por la vía del artículo 20, ¿verdad? Ahora, hay en el derecho concursal maneras de verificar crédito por vía incidental que son obligatorias, ¿verdad? En la quiebra, si ustedes se fijan en el artículo 202, vas a ver que en una quiebra indirecta, es decir, la quiebra que viene como consecuencia de un concurso preventivo frustrado, la verificación de créditos no es ante el síndico, sino que puede ser por vía incidental, o sea, se presenta un incidente ante el juez, ¿verdad? Y después tenemos uno de los procedimientos más utilizados. Ustedes habrán visto que en los juicios laborales y en los juicios de conocimiento, ¿verdad?, que están en trámite, esos juicios no se suspenden, ¿verdad? El acreedor puede no llegar a pedir la verificación de su crédito porque no le conviene, sino que va a proseguir el juicio de conocimiento que se trate en su instancia y luego va a presentarse dentro del término de 6 meses de dictada la sentencia firme que le declare reconocido su crédito, se va a presentar ante el juez del concurso a que se declare verificado su crédito. ¿Qué pasa con ese muchacho? Lo que va a pasar es que ese señor, imagínense ustedes una empresa concursada como puede ser un supermercado, y un señor que tuvo un juicio, un accidente con un auto, que en vez de presentarse a verificar ante el síndico, bueno, continúa su proceso de conocimiento ante el juez civil y comercial que corresponda, y luego obtiene la sentencia y dentro del término de 6 meses se presenta a verificar. Le va a pasar lo mismo que al tardío, en el sentido de que el acuerdo que logre el acreedor, el resto de los acreedores con el concursado, les va a ser oponible. Así que esto de continuar el juicio de conocimiento es algo interesante, pero para ciertas circunstancias. Es decir, si vos tenés un crédito, imaginemos que tenés un juicio de cobro de peso, está en trámite, tenés facturas, tenés remitos, tenés cheques rechazados, ¿verdad? El deudor se te concursa. Bueno, lo que hay que hacer urgente es pedir el desglose de toda la documentación que acompañaste en el juicio de conocimiento y presentarte a verificar ante el síndico, porque tenés un crédito lo suficientemente líquido como para lograr su admisión en el pasivo del concurso por la vía de la verificación tempestiva. Es decir, proseguir ese juicio no tiene mucho sentido porque lo que va a suceder es que vas a obtener el reconocimiento de tu sentencia, pero te va a ser oponible el acuerdo que el concursado logre con los acreedores. ¿Se entiende? Es decir, la vía de incorporación al pasivo de proseguir un juicio de conocimiento, lograr sentencia y dentro del plazo de 6 meses presentarse ante el juez a obtener la verificación del crédito por reconocimiento de la sentencia dictada, es una vía que puede funcionar en algunos casos, juicios de daños y perjuicios muy complejos, situaciones de ese tipo, pero tiene una desgracia, que es no vas a formar parte del elenco de acreedores que negocia con el concursado. Y como les dije antes, lo más importante de los concursos no es solamente los procedimientos, sino los negocios que se realizan. Si no tenés fuerza para negociar con el concursado, vas a quedar sujeto a lo que los demás decidan respecto de los créditos y tu problema va a ser un problema serio. Sí, alguien me hacía una pregunta. Yo no termino de visualizar cómo es la idea de la negociación. Me imagino un concurso, una empresa que ya tiene cierto giro comercial, no sé, 30, 40 personas tratando de negociar un acuerdo. Está buenísimo. ¿Cómo funciona eso? Porque digo, hay que negociar con 30 personas cuando vos tenés un crédito que no sé, será de, no sé, 200.000 pesos contra gente que tiene 2 millones, 100.000, ¿cómo se maneja esa negociación? ¿Cómo se maneja? Buenísimo. Bueno,
Mira, es una de las cosas más interesantes. Tu nombre es Sebastián. Mira, Sebastián, me voy a dirigir a vos y por intermedio tuyo al resto. El procedimiento sigue así. Tenías tu pedido de verificación, periodo de observación, informe individual, sentencia de verificación, y luego lo que tiene que hacer el concursado es categorizar a sus acreedores, elaborar una serie de categorías para poder ofrecer a cada categoría una propuesta diferente de créditos. Entonces, no es que están todos los acreedores, sino que los acreedores están agrupados en ciertas categorías. ¿Bien? Y hay un periodo de hasta 90 días, se puede extender hasta 120, en donde el concursado va a ir con su propuesta y va a ir a los acreedores. Vas a ir primero a los acreedores que a vos te parece que van a formar mayoría, ¿verdad? Bien, y vas a ir con una propuesta que 10 días antes del periodo de vencimiento del periodo de exclusividad vas a tener que hacer pública. Pero tu negociación es privada. Tu negociación es privada. Vos me decís, ¿cómo se hace, José, esto en la práctica? En la práctica esto es así. Vos elaborás una propuesta. La propuesta tiene que ser convincente. La propuesta tiene que ser convincente. Yo te digo cómo lo hago, cada abogado lo hace a su manera. Yo trato de explicar cuál es el flujo de fondos de la empresa. Es decir, yo voy a poder pagar esto por esta razón. Tengo estas ventas, tengo estas utilidades, tengo que hacer esto, tengo un plan de negocio. Yo explico el plan de negocio. ¿Bien? A veces lo hago dentro del periodo, dentro de la propuesta de acuerdo, a veces lo hago por afuera. ¿Bien? Con un documento, explicando bien por qué ese acreedor conviene que me preste una conformidad. Porque le voy a explicar que va a cobrar más con mi propuesta que si va a la quiebra. Yo todo eso lo explico. En la propuesta de acuerdo tenés que indicar que lo que propones generalmente son quitas y esperas. Bueno, te ofrezco el 50%, pago a 2 años, con un periodo de gracia de 1 año, ¿verdad? Y un plan de administración. En ese plan de administración podés incluir varias cosas. Bueno, voy a vender algunos activos para pagar esto, o voy a conservar esto, o voy a refuncionalizar la empresa, o voy a vender activos ociosos, lo que sea. Lo explicás. ¿Bien? Entonces, elaborás esa propuesta, podés hacer una propuesta diferente para cada categoría, ¿no? Incluso podrías hacer distintas propuestas con distintas alternativas para miembros de una misma categoría. La elaborás, se la das al concursado, porque en esto los abogados, quiero hacer una explicación de esto porque es importante. Los abogados perjudican los negocios, generalmente. Imagínate que vos fueras acreedor, Sebastián, y va un abogado y te dice, mirá, el 50%, vos no mirás y decís, doctor, yo tengo otro abogado, yo con usted no quiero saber nada. Ahora, ese acreedor con el concursado sí se sienta a hablar, porque el concursado le tiene que dar alguna explicación al acreedor. Y el acreedor generalmente tiene una relación de confianza con el concursado, porque le dio crédito, le vendió cosas, no le pagaron. Entonces vos elaborás la propuesta, ¿bien? Le decís, bueno, mira, anda a ver con este, y tratá de conseguirme estas conformidades. El concursado va, casa por casita, se sienta con cada uno de estos, mirá, firmame esto porque vamos a lograr esto de esta manera. Si los acreedores están de acuerdo, van todos a una escribanía, todo se centra en una escribanía, en donde ahí se certifican las firmas, el concursado logra el éxito cuando en la escribanía están todas las conformidades, te dan todas las conformidades a vos, te presentás ante el juez y le decís, doctor, he conseguido la conformidad de la tercera parte de los créditos dentro de cada categoría, se terminó el concurso. ¿Se entendió, Sebastián? Bueno, por supuesto que podría explicarte 1000 vericuetos más. El problema es que no es el tema de la clase y me iría muy, muy lejos, pero es importante que ustedes vayan visualizando el proceso. Tiene etapas que son judiciales, que son procedimentales, que son rigurosas, y tiene etapas que son extrajudiciales, que son negociables, que están afuera. Bien, me hacían otra pregunta. No, a mí me quedó una duda de algo que dijo recién. A nosotros nos habían explicado que dentro de cada categoría a todos los acreedores se les tenía que elaborar la misma propuesta, ¿no? Creo que mencionó usted que dentro de la misma categoría también se pueden hacer. Puede tener varias alternativas. Ah, bueno, está bien.
Una propuesta puede tener varias alternativas. Igual te voy a introducir en un tema. Imagínate que si vos haces muchas categorías, te vas quedando con pocos acreedores dentro de cada categoría. Y vos tenés que lograr una mayoría de 2/3. Entonces, si te queda una categoría con un acreedor, sonaste, porque en realidad lo que vas a necesitar es la unanimidad. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca hacer categorías muy amplias. ¿Entendés? Porque si no, te quedan categorías muy chicas y el régimen de mayorías de la ley de concursos es un poco inflexible. A mi modo de ver, el régimen de mayoría de la ley de concursos debería ser modificado por muchas otras razones, pero no me voy a meter mucho más en el tema, ¿no? Bien, entonces, entendimos todo esto y nos queda ver un aspecto que es la verificación de títulos en serie. Y en el artículo 32 bis vas a tener la explicación de qué pasa con los títulos en serie. Bueno, te voy a contar sintéticamente cómo viene la mano para que te des cuenta. Imagínate que una sociedad emite obligaciones negociables, ¿no? Y emite obligaciones negociables por $1.000.000, ¿verdad? Y tiene, vamos a poner, 100 acreedores con títulos de $10.000 cada uno. Bueno, macanudo. Imagínate que esa emisión de obligaciones negociables, si fuera, la obligación negociable es un título en serie, si fuera un título cualquiera, como un cheque, un pagaré, habilitaría para que esas personas se presenten todas a verificar su crédito ante el síndico con su título, con su obligación negociable. El problema es que generalmente en las emisiones de títulos en serie hay mecanismos en donde frente al default del deudor se percuten determinado tipo de decisiones o de soluciones. Una es la asamblea de obligacionistas que puede llegar a aprobar o no una propuesta de acuerdo, que pueda ser vinculante para el resto de los obligacionistas. ¿Se entiende? Por eso en el artículo 32 bis, y a raíz de los concursos de algunas empresas muy importantes en el país, se dice que es el fiduciario de la emisión de títulos en serie el encargado de verificar los créditos. ¿Quién es el fiduciario? Bueno, te explico cómo funciona el tema. Cuando vas a emitir títulos en serie, designás a un agente que va a ser quien coloque esos títulos en el mercado. Es decir, yo emito obligaciones negociables, le digo al banco Credit Suisse, bueno, acá tengo estas obligaciones, andá y conseguime la guita, el $1.000.000 que necesito. El Credit Suisse va al mercado de valores y empieza a buscar inversores y coloca esos títulos. Ese banco va a funcionar con un rol, en ese caso, que el banco se llama en ese caso underwriter, es decir, va a ser la persona que va a buscar la suscripción de esas obligaciones no negociables. Y después va a actuar como fiduciario. ¿En qué consiste eso? Bueno, va a canalizar los pagos, es decir, vos le vas a dar la plata. Imaginemos que esta operación de crédito está funcionando y vos empezás a pagar las cuotas de las obligaciones negociables, se la das al Credit Suisse, el Credit Suisse va y le paga al resto de los obligacionistas. Entonces, la carga de verificar después y de organizar el sistema de verificación de créditos en el concurso va a recaer, de acuerdo al artículo 32 bis, en el fiduciario de esa emisión, para simplificar un poquito las cosas y para que el tratamiento de esos créditos de títulos emitidos en serie sea parejo y unificado, ¿verdad? Entonces, de esa manera se simplificó un poquito todo este régimen. ¿Se entendió? Por ahí son cosas que no son muy habituales para ustedes y les puede llegar a costar. Pero básicamente, cuando estamos hablando de títulos en serie, estamos hablando siempre de títulos de deuda. El título de deuda más frecuente de emisión en la Argentina son las obligaciones negociables. Las obligaciones negociables tienen un régimen muy especial. Sería interesante que lo leyeran para estar un poquito en tema. Después tenemos otros títulos en serie que están en la ley de sociedades, que son los debentures, pero prácticamente no se utilizan. Las obligaciones negociables, en cambio, se utilizan mucho porque tienen algunas ventajas fiscales. Y tienen todo un régimen, ¿verdad? Para tratar
de que esos créditos que se emiten de esa manera, esos títulos que se emiten de esa manera, tengan un tratamiento que habilite un financiamiento barato para el deudor y a su vez algunos derechos para los acreedores. Y uno de los derechos que tienen los acreedores es ese, el de formar asambleas de obligacionistas para tratar algunas cuestiones vinculadas a los títulos emitidos en serie y para que todos los obligacionistas sean tratados con igualdad. Porque si no sucedería, imagínate que cada uno de los títulos serían objeto de una negociación individual entre el emisor y el tenedor del título, y todo eso generaría algunas rispideces porque algunos acreedores se verían beneficiados respecto de otros, y no es lo que busca la ley. La ley busca un tratamiento igualitario a todos los tenedores de títulos emitidos en serie, títulos de deuda. Así que bueno, eso sería, estimados amigos, el tema de la clase. Creo que no me quedó ninguna verificación especial. Podría ser la del artículo 4. ¿Bien? La verificación del acreedor cuyo crédito es pagadero fuera de la República. Es un tema especial. Después tenemos la verificación de la rendición de cuentas en el caso de los artículos 23 y 210, me refiero la del remate no judicial, y después la de la readquisición del enajenante de la posesión de los bienes vendidos respecto de los que se tomó posesión del fallido. Bueno, pero estos son temas de quiebras. Igual fíjense que en el artículo 4, vamos a ponerle un poquito de interés, tenemos un supuesto medio extraño de verificación de créditos, que es el supuesto en donde el acreedor reconocido en el extranjero pide su admisión al concurso local, ¿verdad? Entonces, ahí hay un régimen de reciprocidad en el artículo 4 que tiene que ver con el derecho internacional privado, y es prácticamente una verificación de créditos de una sentencia emitida en el extranjero, ¿no? Lo que tiene esa situación es que esa sentencia generalmente va a llegar tarde, no va a ingresar dentro del periodo, podría ingresar dentro del periodo tempestivo, pero es raro. Generalmente lo que va a suceder es que al acreedor extranjero se le pase el plazo, pero podría llegar temprano con la sentencia de verificación. Imagínate que si hay una empresa multinacional y se concursa en todo el mundo, con distintos concursos en todo el mundo, en la matriz va a tener un concurso mucho más avanzado que en las filiales, ¿verdad? La Argentina normalmente tiene empresas filiales, acá de empresas extranjeras, y sería muy raro que logre verificación tempestiva el acreedor en el extranjero y tenga algún interés de verificar su crédito en la Argentina. Pero podría llegar a ser. En ese caso, iría al síndico con la sentencia en el extranjero y con los títulos justificativos de su crédito e ingresaría por la vía normal. Es raro que suceda, generalmente se hace por un incidente de verificación tardía, y es un procedimiento de reconocimiento de sentencia en el extranjero que se rige por el artículo 4 y por el derecho internacional privado, que es algo que ustedes todavía no han estudiado. Así que bueno, esas serían las maneras de incorporarse al pasivo y el tema de la importancia de la verificación. Por supuesto, no fue una clase demasiado académica, fue más bien práctica. Mi interés es que ustedes no se olviden nunca: la verificación, monto, causa, privilegios y acompañar los títulos justificativos del crédito. Muy importante. Y es muy importante y es fundamental tratar de hacerlo a esto tempestivamente. ¿Por qué? Porque el riesgo que tenés es el de que se te declare oponible, o sea, termines cobrando lo que el concursado convino con el resto de sus acreedores. Bien, en la actualidad quiero hacerles alguna mención a esto. Ustedes habrán visto que vivimos en nuestro país en una especie de nominalismo mentiroso. Los créditos no se ajustan por inflación, ¿verdad? Y entonces cuando vos te presentás a verificar créditos en un concurso, ¿verdad? Lo haces en fecha, etc.
el tiempo que demora el concurso preventivo ya hizo que tu crédito se vaya depreciando, la inflación lo va afectando. ¿Me siguen? Entonces, si vos no lograste entrar en la negociación dentro del concurso, lo que va a suceder es que más adelante, cuando vayas por la verificación tardía que decía nuestra amiga Lucía, logres el reconocimiento de tu crédito y se te oponga este acuerdo que llegó con los acreedores, con el resto de los acreedores del concursado, tu crédito se va a ver prácticamente evaporado por la inflación. Es decir, la ley de concursos no tiene modos de reajuste por inflación de los créditos. Los únicos créditos que actualmente tienen alguna protección son los créditos laborales, porque las tasas de interés de los créditos laborales son más importantes que la de los créditos normales, en algunos casos, y los intereses no se suspenden de los créditos laborales. Entonces, el crédito mantiene cierta virtualidad. Ahora, los créditos comerciales sufren la evaporación de sus montos, no solamente por el tema del acuerdo que llegue el concursado con sus acreedores, sino por efecto de la inflación. Es el principal problema que tenemos y es un problema que no se ha solucionado. El concursado, cuando se concursa, logra diferir todos sus pagos y la inflación lo favorece. Con lo cual, tenés un problema que se los voy a ir transmitiendo para que ustedes lo vayan viendo, y es, ¿cuándo hay o no una propuesta abusiva en un concurso? La realidad es que si vos no reconoces una tasa de interés o los efectos de la inflación, si vos decís, bueno, yo te voy a pagar el 100% de los créditos a 10 años, sabés que le estás pagando menos del 10% o el 5%, ¿me siguen? Es un serio problema en la Argentina. Si ustedes siguen los diarios y ven la causa Correo Argentino, van a ver cómo la fiscal Gabriela Boquín se opuso a una serie de propuestas del Correo respecto del Estado Nacional, precisamente por el efecto que la inflación generó en un concurso que tiene más de 20 años de tramitación. Entonces, acá lograr estar dentro de los créditos que se declaran verificados es muy importante. Pero fíjense ustedes que las propuestas, para que no sean abusivas y puedan ser homologadas después por el juez, tienen que tener un condimento muy especial, porque los concursos son procesos que tienen sus tiempos, se dilatan, y los créditos sufren muy severamente el impacto de la inflación. Si tenés inflación por arriba del 20-30%, como estamos teniendo en la Argentina, imagínate que hay concursos, les voy a dar un ejemplo. Yo concursé una empresa muy importante en el año 2018 y todavía no empezó el periodo de exclusividad. Todavía no tengo sentencia de categorización y es un juzgado muy bueno, un juzgado muy eficiente. Quiere decir que hubo 3 años. Los créditos se evaporaron prácticamente, se los voy a decir, los créditos eran, todo el pasivo del concurso eran aproximadamente unos 17 millones de dólares, y hoy nos llegan a 1,5 millones, medido todo en dólares, para que ustedes se den una idea de la magia que genera un concurso, de cómo por el solo hecho del transcurso del tiempo en la Argentina los créditos se van licuando. Si a eso le agregamos la licuación que pueden sufrir por un acuerdo homologado que sea más o menos prolongado en el tiempo, lo que tenés es una situación en donde hubo una transferencia de riqueza de parte de unos respecto de otros. Esa es la verdad. O riqueza que se evaporó por producto de la ineficiencia del sistema y del comportamiento del deudor. Esa es la situación que tenemos hoy en día. Bueno, chicos, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Respecto a la modalidad del examen, ¿hay alguna noticia al respecto? Mira, Lucía, la verdad es que no lo sé. Lo único que sí puedo decirles es que yo voy a dar clase, me acumularon algunas clases ahora en estas semanas, porque yo el día 27 rindo una defensa de tesis doctoral en la UBA. Espero que me vaya bien, así que no voy a poder estar. Lo que sí sé es que el cuatrimestre pasado
fueron una batería de preguntas, más de 200, randomizadas en multiple choice, de manera de que cada uno reciba un examen más o menos diferente. Y bueno, eso fue lo que se hizo y me imagino que va a seguir siendo el mismo procedimiento. Así que bueno, hay que prepararse a recibir cualquier pregunta de cualquier cosa. De todas maneras, mi interés en estas clases es introducirlos en la realidad. Mi interés en estas clases es que ustedes le presten atención al derecho concursal. Es súper importante que lo hagan porque ustedes se van a recibir dentro de no mucho tiempo y lo que se ve hoy en día es que va a quedar una oleada de empresas concursadas y quebradas después de la pandemia que van a requerir de parte de acreedores, de concursados y de los abogados en particular una actuación muy especial. Así que es un tema, es una materia que es muy importante que ustedes la estudien bien y que no solamente se traten de estudiar esta ley de memoria, sino entender el mecanismo, entender el sistema, tratar de ver cómo todo esto funciona. Por eso cuando ustedes me hacen una pregunta que tiene que ver con el futuro del proceso, pues más adelante ahí me gusta porque parece obvio que si solamente estudias artículos de una manera aislada y no entendés el funcionamiento del sistema total, es muy difícil que puedas llegar a comprender cómo las cosas funcionan. Así que bueno, yo voy a quedar como siempre a disposición de ustedes. Me pueden escribir las veces que quieran. Vuelvo a repetir, mi correo electrónico jose@boteri.com.ar. Le voy a sacar una nueva foto al tema de los presentes, por si alguno dice, uy, no estaba, qué sé yo. Así nos quedamos todos tranquilos, porque vi que alguno llegó medio tarde y se había angustiado. Así que le ponemos a cada uno, ahí está, esperen un segundito, no se vayan. Ahí está. Ahí está. No le tengan miedo a los exámenes. Los exámenes siempre son relevantes. En realidad uno se examina a uno mismo. No te angusties. ¿No? El examen más duro lo tenés con vos mismo siempre. Así que no se preocupen por eso. Traten de dar lo mejor. Traten de estudiar con ganas. Todo lo que precisen, si necesitas artículos, necesitas fallos, necesitas lo que quieras, me escribís, yo te mando lo que haga falta. Si hay algo que quieras estudiar con mayor profundidad, te llama la atención, te parece interesante, te puedo dar más cosas sobre el tema. Después tenemos el grupo de Facebook, Derecho Concursal UNMDP, ahí pueden ustedes meterse, me piden aceptación. Los que entraron habrán visto que hay un montón de cosas, por ahí hay charlas de otros profesores muy prestigiosos, por ahí hay materiales así tipo presentaciones, videos, cosas más fáciles, algunos artículos de doctrina para que vayan viendo. Si me piden que incorpore algún material más que quieren que suba, lo puedo hacer. Es decir, si hay algo en particular que quieren todos que incluya, lo puedo hacer. Así que, bueno, quedamos en contacto con eso y nos veremos en la próxima clase, amigos. Y buenas noches y a cenar. ¿Listo? ¿La pasaron bien? Doctor. ¿La pasaron Buenas bien? noches, gracias. El tiempo, Gracias. Muchas gracias, muy bueno. a descansar y a Gracias. disfrutar con ganas. Hasta luego.